Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para este video tenemos preparada la siguiente ecuación. Tenemos x elevado a la 1 menos logaritmo de x es igual a 1 dividido entre 100. Recordemos que cuando un logaritmo no tiene la base escrita de forma explícita, como en este caso, lo vamos a considerar como un logaritmo de base 10. Entonces, vamos a encontrar los valores de x de tal manera que se cumpla esa ecuación. Bien, miramos que del lado izquierdo tenemos 1 dividido entre 100. Si nosotros pasamos ese 100 al numerador, su exponente va a cambiar a signo negativo. Entonces, reescribiendo lo que tenemos del lado izquierdo, vamos a tener lo siguiente. X elevado a la 1 menos el logaritmo de x. Listo. Únicamente lo reescribí como está. Entonces, pasando ese 100 al numerador, nos quedaría 100 elevado a la menos 1. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo quiero que ese exponente que tengo aquí, menos 1, sea positivo. Por lo tanto, voy a tener que elevar a la menos 1 tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es decir, vamos a tener x elevado a la 1 menos logaritmo de x. De esta manera, elevada a la menos 1. Como yo elevé a la menos 1 del lado izquierdo, también hago lo mismo del lado derecho. Voy a tener 100 elevado a la menos 1 y todo esto elevado a la menos 1. Listo. Entonces, por las leyes de los exponentes, yo puedo multiplicar este exponente con este exponente y este exponente con este exponente. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener lo siguiente. Tendremos x elevada a la menos 1 y ya la logaritmo natural de x. Entonces, yo voy a escribir primero logaritmo de x menos 1. Listo. Y todo esto será igual a 100 elevada a la menos por menos nos va a dar más, nos daría 100 a la 1, pero como por lo regular cuando tenemos un exponente 1 no se escribe, lo podemos dejar de esa manera y listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 100 lo podemos escribir como 10 elevado al cuadrado. Entonces lo vamos a escribir como 10 elevado al cuadrado. Listo. Aprovechando que aquí yo tengo una potencia con base 10, entonces voy a calcular el logaritmo base 10 en ambos lados. Entonces voy a tener el logaritmo de base 10, que es la base que no se escribe, de x elevada al logaritmo de x menos 1. Esto es igual al logaritmo de 10 elevado al cuadrado. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de los logaritmos. Cuando yo tengo en el argumento un exponente, todo este exponente va a pasar a multiplicar al logaritmo. Vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. Entonces, todo lo que se encuentra en este exponente, logaritmo de x menos 1, va a pasar a multiplicar al logaritmo de x. Y tendríamos lo siguiente. Tendremos logaritmo de x menos 1, que va a multiplicar al logaritmo de x, es igual a 2 logaritmo de 10. Listo. Como aquí tenemos la misma base en el logaritmo de base 10, que por lo regular no se escribe, tenemos que este logaritmo es igual a 1. 1 multiplicado por 2 nos va a dar el 2 únicamente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser desarrollar logaritmo de x por logaritmo de x, nos quedaría logaritmo al cuadrado de x. Listo. Menos por más nos va a dar menos. Aquí nos quedaría logaritmo de x. Como del lado derecho nos quedó 2, si restamos 2 unidades de cada lado, entonces nos quedaría menos 2 es igual a 0. Y listo. Aquí, si miramos bien, llegamos a una ecuación cuadrática. Podremos hacer una sustitución o trabajarlo de esa manera. Lo vamos a trabajar como lo que tenemos. Entonces vamos a utilizar la fórmula general y tendremos que el logaritmo de x es igual a menos b. Aquí b es igual a menos 1. Por lo tanto, nos quedaría 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 1 al cuadrado nos va a dar 1 menos 4a por c. Entonces nos quedaría más 8. Todo esto dividido entre 2 por a o 2 por 1 nos va a dar 2. Muy bien. Aquí vamos a tener que nos va a dar raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Por lo tanto, podemos escribir que el logaritmo de x
es igual a 1 más menos, ya sería 3. Todo esto dividido entre 2. Entonces vamos a calcular las dos soluciones. Primero una con signo positivo y una con signo negativo. Por lo tanto vamos a tener que el logaritmo, vamos a llamarla x sub 1. Esta x sub 1 va a hacer uso de este signo positivo, que sería igual a 1 más 3, sería 4. 4 dividido entre 2, que sería igual a 2. Por lo tanto vamos a tener que el logaritmo de x sub 1 es igual a 2. Listo. Y luego vamos a calcular el logaritmo de x sub 2, que es la que va a hacer uso de este signo negativo. Tendríamos 1 menos 3, nos quedaría menos 2. Menos 2 dividido entre 2 nos quedaría a menos 1. Por lo tanto, podemos escribir que el logaritmo de x sub 2 va a ser igual a menos 1. Listo. Estas soluciones que encontramos con el logaritmo son las soluciones para esta ecuación cuadrática, pero todavía tiene ahí logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer es resolver para los argumentos. Primero para x sub 1. Como aquí tenemos este logaritmo que es base 10, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir el 10 y vamos a poner en el exponente el logaritmo de x sub 1 es igual a 10 elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Utilicé la base 10 que tiene el logaritmo para elevar este 10 a lo que tenemos del lado izquierdo, logaritmo de x sub 1, y también del lado derecho, 10 elevada a la 2. Entonces, como aquí yo tengo la misma base, base 10, y aquí tengo la misma base, únicamente nos queda lo que está en el argumento, que será x sub 1, que sería igual a 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a 100. Y listo, ya encontramos la primera solución para esta ecuación exponencial que contiene logaritmos. X sub 1 es igual a 100. De manera similar lo vamos a hacer para este logaritmo de x sub 2. Es la misma base, logaritmo de base 10. Por lo tanto, vamos a elevar 10 a la logaritmo de x sub 2 es igual a 10 elevada a la menos 1. Misma base, aquí tenemos misma base, por lo tanto nos queda únicamente el argumento que sea x sub 2 es igual a 10 a la menos 1, que la podemos escribir como x sub 2 es igual a 1 dividido entre 10. Y listo, ya encontramos las dos soluciones que van a satisfacer esta ecuación. Y para hacer la demostración es sencillo, hay que tomar el valor de x sub 1, el valor de x sub 2 y sustituirlos en la ecuación original. Yo voy a hacer la comprobación para x sub 1. Ya en casita les dejo la actividad que lo hagan para x sub 2. Entonces, si tomamos el valor de 100 y lo elevamos a la 1 menos el logaritmo de base 10 de 100. Este 100 lo podemos escribir como 10 al cuadrado. Y lo que tenemos del lado izquierdo debe de ser igual a 1 dividido entre 100. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este exponente va a pasar a multiplicar al logaritmo. Nos quedará 1 menos 2 por el logaritmo de 10. Como se tiene la misma base, esto es igual a 1. 1 por 2 nos va a dar 2. Y nos quedaría 100 elevado a la 1 menos 2. Que esto será igual a 100 elevada a la menos 1. Como tiene un exponente negativo, al mandarlo al denominador nos quedaría positivo, que sería 1 dividido entre 100, que es lo que tenemos del lado derecho. Y con eso se comprueba que los valores que encontramos, o al menos este valor, es correcto. Este valor se los dejo de actividad para que lo realicen en su casita. Por este video sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.